El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Una compañera, una amiga que nos acompaña con cierta frecuencia aquí en El Hueco en el Muro, en Guaynatán, en la red de la diversidad, y que nos permite profundizar distintos temas. Estoy hablando de Mariestela Svampa, investigadora, analista, pero fundamentalmente una militante de la vida, integrante del Intercultural del Sur. Ella nació en Río Negro, en Argentina, en el sur de este país, un territorio que hoy está haciendo noticia muy fuerte, además volvió a vivir ahí, ese es su territorio, está haciendo noticia muy fuerte por el tema de los incendios y la manera que se está abordando este tema, esta realidad allá en la Argentina, desde el gobierno, pero también las luchas, las resistencias desde sectores populares del pueblo mapuche. Recordarán la gente que nos sigue cotidianamente que el día martes aquí en El Hueco en el Muro, el día miércoles aquí en El Hueco en el Muro estuvimos conversando con una de las autoridades mapuches del Parlamento mapuche justamente de esta región para poder profundizar estos temas. Pero para seguir hablando, profundizando, dándole elementos de mayor contexto, estamos con Mariestela Svampa. Mariestela, qué gusta tenerte en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la red de la diversidad en Bolivia. Buenos días, Mario, y buenos días también a Pablo. Gusto estar nuevamente con ustedes después de tanto tiempo. Y bueno, como tú decías, un saludo grande desde acá, desde la Patagonia Argentina, a toda la gente de la red de Guaynatambo y bueno, a toda la gente del Alto. Cuéntanos, ¿qué está pasando ahí y qué conecta lo que está sucediendo en torno a los incendios en esta región con lo que está pasando en Argentina, en el continente, en el mundo? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que los incendios son parte de estos tiempos de antropoceno, de capitoloceno, esto es, está muy ligado a la crisis climática, lo sabemos, porque están presentes estos mega incendios en todo el mundo. Hace pocos meses, en la temporada seca, la Amazonía fue de nuevo noticia y el humo de los incendios llegó a las grandes ciudades de América del Sur. Bueno, en la temporada seca también hubo grandes incendios acá en Argentina, sobre todo en la provincia de Córdoba, pero ahora que es la temporada seca para la Patagonia, es decir, el verano austral, en general siempre hay incendios, pero no de la envergadura que está habiendo en estos últimos tiempos. Los incendios abarcan 3 provincias, la provincia de Chubut, de Río Negro y de Neuquén, varios parques nacionales, son múltiples los focos y sobre todo han venido afectando una zona que es de interfase entre lo rural y lo urbano, ahí donde ustedes pueden encontrar viviendas incrustadas en medio del bosque, como es la zona de El Bolsón, Epuyén, una de las zonas de la Patagonia, Mario, más visitadas inclusive por el turismo nacional y extranjero, porque es una zona realmente maravillosa. Pero bueno, ahí los incendios han afectado varias localidades, destruido más de 200 viviendas y casi 40.000 hectáreas en lo que lleva del año. 40.000 hectáreas, para que se den cuenta, es el equivalente a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, estos incendios, como decíamos, son característicos en estos tiempos de crisis climáticas en todo el mundo. ¿Qué es lo particular en Argentina? Lo primero es que estamos con un gobierno de ultraderecha, neoliberal y negacionista desde todo punto de vista, negacionista histórico respecto de lo que sucedió en la dictadura militar acá en Argentina, pero sobre todo negacionista climático. Lo sabemos, las extremas derechas niegan de manera radical, rotunda, que exista un cambio climático o que tenga razones antropogénicas, es decir, que las actividades económicas estén en la base del mismo. Esto es lo que pasó con Bolsonaro, y que ahora nuevamente con Trump y Milei, acá en el continente americano a la cabeza, están conduciendo, digamos, a una nueva fase del ecocidio, ¿no? Entonces, en ese sentido, como el gobierno de Milei es fuertemente negacionista, esto se expresa en términos de políticas públicas. Lo que ha habido es una supresión de organismos ambientales de control
y sobre todo un subfinanciamiento o un desfinanciamiento de todas las políticas ligadas a los incendios que se preveían en la época del verano, ¿no? De hecho, la Secretaría o la Subsecretaría de Manejo del Fuego pasó a manos del Ministerio de Seguridad Nacional, y esto tiene consecuencias muy fuertes, ya vamos a decir por qué. Pero por otro lado ha habido un desfinanciamiento que se ve muy claro en el hecho de que no llegan equipamientos, que no se ejecuta el presupuesto, no hay más alertas tempranas, el Servicio Meteorológico Nacional, que siempre fue reconocido por su gran capacitación, está también siendo muy golpeado por la precarización y los despidos. Todo es precarización y despido y desfinanciamiento en el ámbito estatal, y todo lo que tiene que ver con la política del fuego sufre las consecuencias, ¿no? Entonces, tenemos en primer lugar esto que efectivamente prepara un escenario en un marco en el cual se ha expandido, ¿no?, el extractivismo en todas sus facetas de la mano de lo que es el RIGI. El RIGI es un nuevo régimen de incentivos a la inversión que fue aprobado hace un poquito más de 6 meses por el Parlamento argentino y que implica una mercantilización extrema de nuestros bienes comunes. De hecho, la Patagonia es un tesoro muy preciado para el extractivismo en todas sus facetas, el extractivismo inmobiliario, el extractivismo petrolero, minero, también las grandes represas. Nos hemos enterado hace unos días que la misma zona afectada por el fuego, ahí se van a construir 3 represas, van a construir en manos de los cataríes, de empresarios cataríes, que va a estar ligada a un emprendimiento extractivista, es decir, no va a estar al servicio de la población. Entonces, eso por un lado, ¿no? Tenemos un escenario preparado ya, podríamos decir, para la expansión de estos mega incendios. En segundo lugar, lo que vemos es que el gobierno, lo que hace, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional, porque no lo olvidemos, los gobiernos provinciales acá en Argentina, Mario, se han subido a la ola libertaria, a la ola de extrema derecha, ¿no? Y bueno, hace años ya que viene el proceso de construcción del enemigo interno, una campaña fuertemente indígena que tiene por objetivo, sobre todo, estigmatizar, descalificar y criminalizar al pueblo mapuche. De hecho, la actual ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich, fue también ministra durante el gobierno de derecha de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, y llevó a cabo ella una política antiindígena muy virulenta, y de hecho murieron personas, entre ellos 2 personas de origen indígena durante operativo de represión. Pero bueno, ahora efectivamente el escenario está preparado como para negar las causas estructurales de los incendios y buscar un chivo expiatorio que en este caso está entre las poblaciones más vulnerables, las comunidades mapuches e inclusive brigadistas forestales que son ambientalistas. Pero básicamente ahora se han concentrado en el pueblo mapuche. En los últimos 2 días hubo redadas y hubo allanamientos y detenciones en diferentes comunidades mapuches de la provincia de Chubut. Se detuvo a una mujer, Victoria Núñez Fernández, que es la mujer mapuche del LOF Pillán Mahuilla, que fue condenada a 2 meses de prisión preventiva, a pesar de que no existen pruebas que la vinculen con ningún incendio, ¿no? Pero bueno, hay detenciones en curso también de un brigadista que ha sido detenido ya hace más de 10 días. Pero bueno, estas múltiples detenciones y redadas arbitrarias que tienen por objeto a las comunidades indígenas, se han hecho sin testigos oficiales, con las peores modalidades de la época de la dictadura militar. Moira Millán, que es una referente mapuche muy conocida acá en Argentina y a nivel internacional, denunció esta situación, denunció también el carácter ilegal de estas detenciones y allanamientos. Denunció también, Mario, el hecho de que le incautaron libros, ¿no? Le incautaron 10 libros, ¿no? Como en la época de la dictadura militar. Pero bueno, estamos muy preocupados por esto que es podríamos decir, una estrategia típica también de las extremas derechas a nivel global, que es la de instalar
lecturas conspirativas y fake news, ¿no? Lecturas conspirativas que tienen por objetivo dar una respuesta fácil, rápida, mentirosa, ¿no? Como es el caso de buscar, a través de estas teorías conspiranoicas, culpables de, en este caso, de los incendios, para desresponsabilizar al gobierno y a los poderes económicos. Y fabricar así, insisto, un culpable que ineludiblemente está siempre entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Este tipo de lecturas conspirativas suele reducir las angustias de sectores de la sociedad que de alguna manera solo quieren volver a su situación anterior, negando las verdaderas causas de la crisis. Y esta es una estrategia, insisto, típica de las extremas derechas a nivel global, ¿no? Que hoy vemos que además se replican de manera masiva y gran escala. Son los inmigrantes extranjeros y de origen musulmán en Europa, los inmigrantes latinos en Estados Unidos, y acá en Argentina son los mapuches, que son considerados además como una suerte de extranjeros en su propia tierra, en el marco de este racismo estructural que existe en la Argentina. Así que bueno, estamos muy preocupados, tratando de hacer una campaña también a nivel internacional, denunciando estas detenciones y allanamientos como violatorios de todo tipo de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, y tratando también de llegar a la población argentina, que en líneas generales es bastante indiferente a la suerte del pueblo mapuche, tratando de mostrar de que esto es un piso, de alguna manera, que se está instalando, ¿no? Un piso a partir del cual el objetivo, el techo, no es otra cosa que la violación sistemática de derechos humanos y la instalación, podríamos decir, de un Estado autocrático o autoritario. Hola. Maristela, Pablo te habla. Sobre esto mismo, podríamos entonces pensar, el panorama no sé si es parte de la estrategia del gobierno argentino, el desplazamiento de la población mapuche, de los pueblos indígenas, precisamente para el impulso de estos proyectos a los que has mencionado, así como se está haciendo o es la pretensión de Donald Trump sobre el territorio gazatí. Ese es el destino, o ese es parte de la estrategia del gobierno, ese desplazamiento de los pueblos indígenas. A ver, yo creo que obviamente hay un interés por terminar con las resistencias territoriales de todo tipo en la Patagonia Argentina y en líneas generales en todo el país, pero en la Patagonia porque es un lugar muy propicio para diferentes negocios extractivista. Yo les mencionaba el extractivismo inmobiliario, pero también las represas. Acá hay desde uranio, cobre, plata, todo tipo de minería, hay petróleo y gas. Y los pueblos indígenas, no se olviden ustedes, fueron objeto de un genocidio, lo que le llamamos el genocidio originario, entre 1870 y 1880 en Argentina. Es decir, la nación argentina está basada en un genocidio, en el sur sobre todo, sobre el pueblo mapuche tehuelche, que fue arrinconado en la cordillera en lugares que no eran valorizados por el capital en esos tiempos. Hoy en día que esos territorios son valorizados por el capital, es necesario desplazarlos, criminalizarlos, ¿no? Para poder llevar adelante esos negocios, lo cual tiene, insisto, como objetivo fundamental al pueblo mapuche y en segundo lugar también todas las resistencias ambientales, comunitarias que existen en estos territorios, que son muchas y tienen una larga historia. Yo creo que el gobierno está armando también, insisto, un dispositivo disciplinador, ¿no? Y autoritario que luego se aplicará al resto de la población argentina. Por eso, inclusive, las denuncias que está haciendo la referenta indígena y escritora Moira Millán apuntan a esto, apuntan a sensibilizar a una población
que no está escuchando que hoy vienen por el pueblo mapuche y mañana vienen por todos en líneas generales. Eso es muy increíble verlo. En la Argentina, en el último año hemos, digamos, asistido a grandes cambios, inclusive podríamos decir en lo que podemos llamar el régimen de afectividad, ¿no? Porque se ha instalado un lenguaje de odio, un lenguaje de insensibilidad, ¿no? Hacia los que sufren, hacia los que son más vulnerables, hacia los que son más débiles. Eso es parte del núcleo duro del proyecto de Milei y en líneas generales también de las extremas derechas. Quienes más sufren son los jubilados, son los más débiles, los niños, las mujeres, y son las poblaciones más perseguidas como los mapuches o los pobres en los centros urbanos, ¿no? Bueno, ese paquete, en definitiva, es el que se está instalando, ¿no?, dentro de este régimen como dispositivo o como objetivo para población a excluir. Y lo vemos claramente a través de esto que se ha generalizado en términos de violencia discursiva, que vemos no solo en Milei, sino en todo su gabinete, lo vemos en el periodismo activo que le hace tribuna y acompaña a Milei, ¿no? Lo vemos en el proceso de derechización que ha habido en ciertos sectores de la sociedad, porque hay que tener en cuenta que el gobierno de Milei no es solamente un gobierno ultra neoliberal que está aplicando políticas de ajuste que excluyen a amplios sectores de la sociedad y que implica también destrucción del aparato estatal. También conlleva una batalla, entre comillas, cultural contra todo lo que signifique avance de derechos. Es una derecha fuertemente antiprogresista que busca terminar con los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades, los derechos indígenas, los derechos sociales en general, ¿no? Hay una campaña muy fuertemente instalada hoy en día y de hecho el discurso de Milei en el Foro Internacional de Davos apuntó particularmente, ¿no?, a estos sectores del feminismo, sectores LGTBQ+, y también a los sectores ambientalistas. En la práctica concreta y real, hoy lo vemos efectivamente instalado muy fuertemente como dispositivo contra los pueblos originarios. María Estela, tú decías que temas en un país como Argentina o como cualquiera de nuestros países que ocurren fuera de los llamados ejes centrales o de los centros donde se concentra el poder, pero también la economía o la referencialidad de un país, luego tienen como una mirada distante, un poco marginal desde varios sectores de la población. Y uno va afrontando es visibilizar lo que está pasando en la región de la Patagonia Argentina, a llegar a sectores para entender que lo que está sucediendo ahí y, por ejemplo, el proceso de criminalización y de persecución a poblaciones mapuches es ahora y mañana es también por ti. Todo este trabajo de Moira Millán para aproximarse a esas poblaciones tiene que ver con configurar una suerte de sensibilidad distinta, de reacomodar esos márgenes de nuestros países en la agenda central, porque también desde nuestros países configurados desde una colonialidad interna muy profunda, se mira eso como tremendamente distante. A veces estamos más conectados a lo que sucede en el espectáculo global que a esos territorios de nuestros propios países. Y al mismo tiempo decías cómo en ese escenario de la batalla cultural que se denomina hoy, los grupos de extrema derecha conquistan gruesos sectores de la población con este discurso antiderechos, pero también con una suerte de aceptación de mis propios sacrificios. En la campaña de Milei o en campañas y movilizaciones de Donald Trump, para poner algunos de los ejemplos más visibles que tenemos, se suele apelar a los sectores populares, a sectores jóvenes, diciéndoles eso de que el Estado te cuide, te proteja, que haya políticas en tu beneficio, lo único que hace es
quitarte la posibilidad de ser un sujeto, una persona con iniciativa, un emprendedor, una emprendedora, así te achican. Acepta un poco tu disposición del sacrificio y si tienes cierta fortaleza, podrás salir exitosamente de ese escenario. Y viene la promesa neoliberal. Los exitosos, los más fuertes, son los que pueden seguir viviendo. Desde ahí, siendo que es posible desde el campo popular, desde las luchas alternativas, desde los feminismos, desde los procesos ecosociales, desde los territorios, para dar cuenta sobre una configuración de un sujeto colectivo que sea capaz de resistir, pero también generar campos esperanzadores en estos escenarios tan duros como los que nos estás contando, de expansión más brutal del capitalismo, aliadas con las formas del Estado, de estados conservadores y al mismo tiempo ultraliberales como el gobierno de Milei en la Argentina. El Pacto Ecosocial del Sur, versión argentina, ha estado trabajando propuestas, por ejemplo, para enganchar, articular. ¿Qué está sucediendo con ese proceso? ¿Dónde están nuestras posibles respuestas, María Estela? Bueno, en principio sí, hay que decir que efectivamente esta articulación entre un neoliberalismo de arriba y un neoliberalismo de abajo, tiene mucho que ver también con el agotamiento de los progresismos realmente existentes, ¿no? Con la promesa de los progresismos de que con el Estado se lograba justicia social, una justicia social que además alcanzaba justicia de género, justicia racial, a toda la población, algo que realmente no sucedió y convengamos, en los últimos años hubo una suerte de vaciamiento de ese imaginario emancipador que de alguna manera promovieron los progresismos en los últimos 20 años. Entonces, estamos ante un tema fundamental que es la crisis de la producción de un imaginario político alternativo ante el vaciamiento del imaginario progresista y la entronización o el ascenso de una narrativa yo diría una narrativa reaccionaria y pancapitalista del fin, porque realmente es una narrativa además en la cual hay un neoliberalismo desde abajo, canalizado por líderes carismáticos con mucha violencia, pero en el cual el club de los 1.000 millonarios tiene un rol fundamental. Es muy paradójico, ¿no? Lo que muestra esta extrema derecha en la cual megamillonarios, líderes y clases medias bajas parecerían identificarse, ¿no? Entonces, hay ahí un tema fundamental que tenemos que ver porque efectivamente lo que sucede es que estas estructuras de poder están generando una subjetividad destructiva, fundada en una política de la crueldad, de la insensibilidad en relación a los otros y también una insensibilidad exacerbada en relación a la naturaleza. Pero por otro lado, hay que decirlo, no nos olvidemos de que en América Latina hay numerosos movimientos sociales, experiencias ecosociales que apuntan a otro tipo de subjetividad y a otro tipo de vínculo con la naturaleza y que en casos de desastres, por ejemplo ambientales, volvamos al tema de los incendios, se expresan a través de la explosión de redes de solidaridad. Redes de solidaridad que no tienen otra base que la del tejido social preexistente, como puede ser aquí en la Patagonia, las comunidades mapuches, los ambientalistas, los naturistas, los hippies que se han venido a vivir acá a la Patagonia y que buscan desarrollar otro modo de habitar el territorio. Digo esto porque es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, ante la ausencia del Estado y el desfinanciamiento de las políticas de servicio de manejo del fuego acá en Argentina, lo que hemos asistido es a una suerte de explosión de redes de solidaridad, sobre todo a través de la difusión de pedidos de donaciones para equipar a los bomberos, para equipar a Defensa Civil, para equipar a los brigadistas forestales voluntarios, que cada vez se suman más, para combatir esos incendios. Entonces, fíjense la contracara. Por un lado tenemos un Estado, un gobierno, o un gobierno que propone, digamos, una política de exclusión
y de criminalización de las comunidades mapuches, inculpándola de los incendios forestales, algo que es absolutamente falso, pero por otro lado tenemos una población bastante movilizada, muy sensibilizada por los incendios forestales, ¿no? Entonces yo creo que hay que también tratar de ver de qué manera estas redes de solidaridad también se articulan a una escala mayor, porque estas redes de solidaridad apuntan a otro tipo de subjetividad, a otro tipo de vínculo con la naturaleza y a otro tipo de vínculo con el otro, porque efectivamente dan cuenta de que hay una sensibilidad ante el sufrimiento del otro. Entonces, no todo está perdido en ese sentido, incluso en países como la Argentina, en donde pareciera que la extrema derecha se lleva puesto todo, ¿no? Hay efectivamente que tratar de ver, luego de este primer año del gobierno de Milei, que fue un año que generó mucho desconcierto, inclusive en todas las organizaciones sociales, de qué modo esas líneas de acumulación de lucha feministas, indígenas, socio-ecoterritoriales, urbanas y rurales, y estas nuevas redes de solidaridad se articulan en una suerte de proyecto político mayor que pudiera al menos instalar la idea de que otra Argentina también es posible. Muchísimas gracias, Maristela, como siempre, por este encuentro con El Hueco en el Muro, con Huaynatambo, con la Red de la Diversidad, con la gente aquí en Bolivia. Un abrazo y nuestra solidaridad hasta la Patagonia en esta situación complicada que vamos viviendo más intensamente en distintas regiones del continente y del planeta, y que nos toca articular mejor estas redes de reciprocidad, de solidaridad, estas redes de amparo colectivo que nos vinculen de otra manera también en el continente. Maristela, tus palabras de despedida para despedirte, y nos seguiremos Bueno, les mando un gran abrazo y sí, efectivamente tenemos como gran desafío promover, expandir redes de empatía social y ambiental, porque efectivamente son las únicas que nos pueden abrir las puertas a un horizonte de acción colectiva que nos lleve a superar esta policrisis en la cual estamos inmersos. El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.